Bueno, sean todos súper bienvenidos. Hoy vamos a ir directo al grano como nos gusta en este espacio. Quiero que partamos de una idea clave. La riqueza no es el punto de partida, es una consecuencia. Y primero pensamos, luego actuamos y como resultado llega la riqueza. Siempre en ese orden. Ahora bien, para que ese resultado llegue, el primer paso es tener un deseo ardiente, un deseo claro, acompañado de un plan definido, porque nada ocurre por casualidad. Napoleón Hill en este libro nos habla de tres reglas fundamentales para alcanzar el éxito y quiero que las tengamos muy presentes. El primero es un deseo ardiente, ardiente, un deseo claro, que sepamos para dónde vamos, qué es lo que realmente queremos, ¿cierto? Lo segundo es disciplina diaria y sabemos que la disciplina empieza con tan solo una acción, por muy pequeña que sea, una acción diaria, una acción todos los días sin falta, que le cumplamos a ese plan que tenemos, que le cumplamos a ese deseo que tenemos, que nos cumplamos a nosotros mismos. Y el tercer paso es rodearse de buenas personas. Y justamente, pues por eso estamos aquí, leyendo Piense y hágase rico. Ese libro nos revela un secreto de cómo se construye la riqueza y cómo piensan los que han logrado grandes resultados. Acá nos hablan de muchísimas personalidades que han tenido pues excelentes resultados en sus emprendimientos, en sus empresas. Bienvenidos a los que van llegando. Y pues no es casualidad, eso no es casualidad, que en la industria los empresarios exitosos siempre estén leyendo. Eso no es casualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el conocimiento real está en los libros y en los libros que ya tienen mucha trayectoria, ¿cierto? Mucha historia. Entonces, los grandes empresarios de la industria, los grandes emprendedores exitosos, leen constantemente, escuchan audios constantemente y sobre todo que sean de crecimiento y desarrollo personal, porque sí, primero hay que ser para después hacer y después tener, pero tiene que ser en una acción constante. Hola Karen, buenos días. Bueno. Por eso debemos darle valor real a la educación, a la verdadera educación. Vea, cuando nosotros recibimos buena información, algo poderoso ocurre. Empieza en nosotros como a germinar esa semilla de la grandeza. Y hoy, querido invitado, querido amigo, querido socio, al estar aquí y recibir esta semilla, puede que en 1 o 2 años, incluso antes, esté dando esos frutos que tanto deseamos, ¿cierto? Y bueno, por eso me encanta recalcar de que es inevitable, o sea, debemos darle valor real a la educación. Y aquí quiero pues que reflexionemos con dos preguntas. La primera es, ¿cuántos libros leímos el último año? ¿Cuántos libros leímos el último mes? De acuerdo a lo que nosotros le ponemos a nuestro cerebro, a nuestra cabecita, es lo que somos, en quien nos convertimos. Por ejemplo, Warren Buffett, ya sabemos que es pues este multimillonario inversor. Warren Buffett, Warren Buffett lee cerca de 7 libros al día, 7 libros al día. Agustín Laje, que es un politólogo que es nuevecito, que apenas empezó como a surgir en el 2020, lee 6 libros al día. ¿Cuántos libros estamos leyendo nosotros? ¿Cuántos libros estamos leyendo nosotros? 6 libros al día. Warren Buffett, que es un multimillonario súper exitoso, se lee 7. O sea, se la pasa todo el día leyendo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ellos entendieron que primero hay que ser para después hacer y después tener. Obviamente las van relacionando las tres. No es que, ay, no, primero tengo que esperar a estar preparado. Nunca llega la preparación completa. Nunca debemos esperar a estar preparados. Vamos haciendo a medida que vamos poniéndole a nuestra cabeza buena información. Acá, nuestro Nobel de Literatura en Colombia, Gabriel García Márquez, decía que la educación que nos forma verdaderamente como humanos y que nos nutre el espíritu es la que va de la cuna a la tumba. Por eso nunca debemos estar esperando a estar, no, es que tengo que esperar a estar preparado, es que primero debo saber, no, con lo que tengamos hoy, con eso iniciamos. Y como iniciamos a accionar, iniciamos a aprender, ¿cierto? Porque si queremos éxito, pues hay que pagar el precio. Y el precio aquí se llama educación constante. Ahora bien, ¿qué es realmente la educación?
porque hablamos mucho de educación y yo quisiera que reflexionamos sobre esa pregunta porque es realmente muy, muy relevante. Entonces, teniendo en cuenta de que la educación viene de la palabra educere, que es latín clásico, ¿cierto? Educere significa sacar lo mejor de sí, sacar lo mejor de nosotros. Y eso nos recuerda algo fundamental. El ser humano ya posee capacidades internas, ya nosotros venimos con esas capacidades internas y el aprendizaje no es una imposición, es el proceso de revelación de lo que todos somos capaces. De ahí la importancia de hacer dieta mental, ¿cierto? De ahí la importancia de saber qué le ponemos a nuestra cabecita, no consumir chatarra mental, no escuchar cualquier cosa, elegir cuidadosamente lo que entra en nuestra mente. ¿Ustedes creen que Warren Buffett, leyéndose 7 libros al día, está pendiente de las noticias? Está pendiente de qué puente se cayó, cuántas bombas cayeron por allá al otro lado del charco, quién no, él no está pendiente de eso. Obviamente la información llega porque no falta el que le cuente a uno, ¿cierto? Pero él está enfocado en su crecimiento y desarrollo personal todo el tiempo. Y es una persona que incluso al día de hoy sabemos que no utiliza esta clase de tecnología. Su celular es un celular de teclitas. Imagínense la capacidad que tiene ese hombre. ¿Por qué? Porque él entendió que primero hay que ser y que nunca terminamos de aprender. Es más, cuando nos desconectamos de esta clase de espacios, nos morimos en los proyectos. Y es lamentable decirlo, pero es real. Leer, escuchar, aprender nueva información nos permite mantener nuestra mente creadora en constante desarrollo para sacar nuestro verdadero potencial en bienestar, en abundancia y concordia a nuestro propósito. Bueno, después de esta breve introducción, vamos entonces a iniciar con el primer capítulo del libro y cuando deseen dar su apreciación, pues ya saben, ¿cierto? Vamos a hacer reflexiones, abren sus micrófonos, nos comparten. Así que sin más, voy a compartir mi pantalla para que empecemos la lectura. Es asombroso lo que aprendemos realmente en estos espacios, es maravilloso. Y eso nos permite ir avanzando sin soltar. Bueno. Ayer terminamos en lo siguiente. Como recomendación final de preparación, antes que usted empiece el primer capítulo, puedo ofrecerle una breve sugerencia que tal vez le dé una clave con la que reconocer el secreto de Carnegie. Es esta. Todo logro, toda riqueza ganada tiene su principio en una idea. Si usted está preparado para el secreto, ya posee la mitad. Por lo tanto, reconocerá la otra mitad con facilidad en el momento en que alcance sus pensamientos. Napoleón Hill. Capítulo 1. Los pensamientos son cosas. Amo esta parte. Es espectacular. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Alva Edison. Estas historias que nosotros vamos a escuchar y que constantemente estamos escuchando en los clubes de lectura son relacionadas con historia de Estados Unidos, pero nos hace entrar a profundidad en cómo es que este secreto funciona, cómo es que esta gente ha alcanzado el éxito. Desde luego, los pensamientos son cosas, cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en riqueza o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Barnes descubrió lo cierto que es que los hombres realmente piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes es que era preciso. Quería trabajar con Edison, no para él. Quería trabajar con Edison, quería asociarse. Observe con detenimiento la descripción de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza. Cuando apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en posición de actuar según ese deseo. Ojo, nunca estamos preparados, nunca. Barnes no estaba en posición de actuar según ese deseo o impulso de pensamiento. Dos obstáculos se interponían en su camino.
no conocía a Edison y no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. No tenía cómo viajar y ni siquiera conocía a, a Thomas, pero la tenía clara, sabía para dónde iba. Sin saber el cómo, sabía para dónde iba. Esa determinación. Estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo el deseo. ¿Por qué? Porque le prestamos más atención a la circunstancia, a la apariencia que nos tiene en este momento agobiados. Él iba claro, él no sabía el cómo, él no sabía qué iba a hacer, pero la tenía clara. Pero él, el suyo, no era, bueno, el deseo, el suyo no era un deseo ordinario, el deseo de Barnes. El inventor y el vagabundo. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Barnes, Edison comentaba años más tarde. El gran Edison decía, estaba de pie ante mí, con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, tras años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a aportar todo, a apostar todo su futuro en una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Y esto es algo que Robert Kiyosaki y Donald Trump lo mencionan muy seguido. O sea, hay que tenerla clara y no meter la mano allí, allá y allá. No, si la tenemos clara, si tenemos ese propósito, ese deseo ardiente, si tenemos esa meta así fija, no la podemos soltar hasta que llegue ese triunfo. Está asegurado el triunfo cuando tenemos esa meta clara y no estamos dudando. Le di la oportunidad que me pedía, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error. No podía haber sido el aspecto del joven lo que le proporcionara su comienzo en el despacho de Edison, ya que estaba definitivamente en su contra. Lo importante era que él lo pensaba, o sea, no se vestía como un gran empresario ni nada de eso, pero la tenía clara, como fuera se presentó ante Edison. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Ojo, no consiguió asociarse con Edison a la primera. Y nosotros al primer intento queremos tener resultados ya. No funciona así. Hay que seguirlo haciendo. Van a haber excepciones y personas que a la primera pues tienen los resultados queridos. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison por un salario insignificante. Transcurrieron los meses. Siempre hay que subirse al primer peldaño para seguir avanzando en la escalera. Transcurrieron los meses. En apariencia, nada había sucedido que se aproxime al codiciado objetivo de Barnes, que Barnes tenía en su mente como su propósito inicial y preciso. Nada de lo que estaba sucediendo parecía que fuera a ser socio de Edison. Pero ojo a esto. Pero algo importante estaba sucediendo en los pensamientos de Barnes. Intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de Edison. No importaban las apariencias, no importaban las circunstancias, él iba para donde iba, así todo el mundo le dijera lo que le dijera. Los psicólogos han afirmado con todo acierto que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. O sea, ya tiene que estar en la mente. Ya lo tiene. Y esa es la verdadera manifestación. A veces escuchamos en esta era nueva, en esta New Age, que repetimos mantras y el yo soy y todo eso, y perdemos de vista la verdadera esencia de la manifestación, que es comportarse como si ya fuéramos. No importa si no hay, no importa lo que digan, no importa si dicen que estás loco, que por ahí no es, que no, usted la tiene clara. Y así la apariencia sea en contraposición, usted sabe para dónde va. Indudablemente el universo dice, hombre, esta mujer la tiene clara, este hombre la tiene clara, va para allá, tome. Y llega un momento en el que uno dice, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo? Eso sucede. Los psicólogos han afirmado con todo acierto que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Y la preparación no es el resultado de hoy, es lo que tienes en la cabeza. Barnes se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba.
No se decía a sí mismo, vaya, no hay manera. Supongo que acabaré con cambiar de idea y probaré algún trabajo de vendedor, que es lo que normalmente sucede, ¿cierto? En vez de eso decía, he venido aquí a asociarme con Edison y eso es lo que haré aunque me lleve el resto de la vida. ¿Quiénes de nosotros tenemos esa determinación? Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definido? Si realmente se tuviera claro el rumbo, hacia dónde vamos, sin importar el cómo, y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obsesión obstinada. Quizá el joven Barnes no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación inconmovible, su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo, estaba destinada a acabar con todos los obstáculos y darle la oportunidad que buscaba. Los inesperados disfraces de la oportunidad. Cuando la oportunidad surgió, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta de las que Barnes había esperado. A veces nos llegan los comentarios, nos llegan las oportunidades, nos llega el momento y simplemente lo hacemos a un lado. Porque muchas veces el universo utiliza diferentes medios para que nos llegue, para que a nosotros nos llegue eso que tanto queremos. No tiene que ser por los medios que nosotros pensamos, a veces llegan por medios inesperados. Cuando la oportunidad surgió, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta de las que Barnes había esperado. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito, ojo a esto, caprichos de la oportunidad, tiene el curioso hábito de aparecer de una puerta, por la puerta de atrás. Y a menudo viene disimulada con la forma del infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento, conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por aquel aparato. No confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos. Barnes vio su oportunidad que había surgido discretamente, oculta en una máquina estrambótica que no interesaba más que a Barnes y a su inventor y al inventor. O sea, solamente Edison y Barnes mostraban que la máquina podría ser un gran invento. Bueno, Barnes supo que no podía vender la máquina de dictar de Edison. Se lo sugirió, Barnes se dio cuenta que ellos allá no la podían vender. Se lo sugirió a este, supo. Barnes supo que podría vender la máquina de dictar de Edison. Se lo sugirió a este y de inmediato obtuvo su oportunidad. Mientras los otros no mostraban interés, él dijo, por aquí es. Eso es lo que pasa cuando hay crisis, ¿cierto? Y cuando vemos que la economía va mal y que la crisis significa llanto para unos, alegría para otros, como lo que sucedió en pandemia, ¿cierto? Mientras muchos nos dedicamos, porque yo también hice parte de esa masa, a comprar tapabocas, porque no sabía realmente cuál era el verdadero propósito de aquello, y así muchísimos comprando tapabocas, desinfectando todas las cosas y comprando un montón de haberes para el hogar, otros se dedicaron a hacerlos. Acá hay una entidad que se llama el SENA y el SENA sacó miles y miles y miles de tapabocas y hicieron muy buen dinero con eso, ¿cierto? Entonces, cuando muchos están llorando, otros están creando los pañuelos. Barnes supo que podría vender la máquina de dictar de Edison, se lo sugirió a este y de inmediato obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad, lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación. Él se fue con ese deseo ardiente de ser socio de Edison, trabajó por una miseria al inicio y después surgió la oportunidad. A partir de aquella asociación, Barnes se hizo rico, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo reportó Barnes a su deseo. Barnes reportó a Barnes su deseo. Tal vez fueran 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad, cualquiera que sea,
se torna insignificante cuando se le compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definido de que un impulso intangible se puede transmutar en ganancias materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente se pensó en asociación con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna. Así que cuando nosotros decimos yo soy abundante, yo soy fuerte, yo soy capaz, así los demás vean todo lo contrario, usted sabe que es así. Inevitablemente el universo, Dios, la energía, lo que sea en lo que creas, te lo va a dar. Y la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta haberlo logrado. No tenía nada con qué empezar. Barnes no tenía nada con qué empezar. Nada, excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. Contra todo pronóstico, Barnes se mantuvo firme, se aferró a su propósito, a su pensamiento, a su idea y sobre todo a ese deseo ardiente. A pesar de las apariencias y de todo lo que parecía indicar lo contrario, no dudó, persistió hasta lograr la asociación con el gran Thomas Edison, ¿cierto? Esa historia nos recuerda una verdad muy poderosa, la constancia, la perseverancia y la fe. Cuando se combinan con acción y determinación, se convierten en la receta para alcanzar cualquier meta trazada, lo que sea que quieras, puede ser real, si así lo decides. Bueno, a ver, le doy a admitir a Oscar. Vea, hay que mantenerse fiel al deseo inicial. Aun cuando las circunstancias son adversas, hay que mantenerse fiel a ese deseo. Y no es fácil. No es fácil cuando todo está en contra y uno ve que como que no se avanza. Por eso se requiere de carácter. Por eso se requiere de convicción. Por eso se requiere de una decisión profunda, de no abandonar antes de tiempo. El deseo de sostener hasta que se cumpla, sí o sí, hasta que se cumpla. Sin embargo, pues vivimos en una cultura donde muchos pseudo líderes de la industria, en esta industria del network marketing, promueven la idea de que si uno en 1 o 2 años no tiene resultados visibles, pues es mejor migrar, cambiar de rumbo, empezar de nuevo. Ojo, y ahí es donde justamente se interrumpe ese proceso divino de manifestación, porque lo que nosotros realmente queremos lo podemos manifestar sin abandonar. Cuando abandonamos, pues se vuelve inevitable comenzar de cero. Ahora, no hay que cerrar la mente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sí van a haber oportunidades muy buenas, pero cuando ya nosotros conocemos ese vehículo que va hacia adelante, que muchísimos ya tienen el resultado, pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros debemos modelarnos, ¿cierto? Entonces, este capítulo nos invita mucho a reflexionar si realmente estamos comprometidos con nuestro deseo o solamente lo sostenemos cuando estamos cómodos. Es algo muy poderoso, una reflexión bastante poderosa. Bueno, vamos a continuar. A 1 metro del oro. Oscar, súper bienvenido. Oscar nos acompaña desde Italia. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Todo es temporal. Nosotros somos temporales. Todos son culpables de este error en un momento u otro. Un tío de R.V. Darby fue presa de la fiebre del oro en los días en que era una fiebre endémica y se fue al oeste a cavar para hacerse rico. No sabía que se había sacado más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra. Wow. No sabía que se había sacado más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra. Obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala. Después de varios meses de trabajo, obtuvo la recompensa de descubrir una veta de mineral brillante. Necesitaba maquinaria para extraer el mineral. Con discreción, cubrió la mina. Volvió sobre sus pasos, volvió sobre sus pasos a su hogar en Williamsburg, Maryland, y les habló a sus parientes y a algunos vecinos del hallazgo. Todos reunieron el dinero necesario para la maquinaria y la enviaron a la mina. Darby y su tío volvieron a trabajar en ella. Extrajeron el primer carro de mineral
y lo enviaron a su fundidor, a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos pocos carros más del mineral saldrían de todas las deudas. Entonces empezaron a ganar dinero en grande. Hacia abajo fueron los taladros. Muy alto llegaron las esperanzas de Darby y su tío. Entonces sucedió algo. El filón de mineral brillante desapareció. Habían llegado al final del arco iris y la olla del oro no estaba allí. Perforaron en un desesperado intento para volver a encontrar la veta, pero fue en vano. Finalmente decidieron abandonar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos centenares de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. El chatarrero llamó a un ingeniero de minas para que mirara la mina e hiciera una prospección. El ingeniero le informó de que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las vetas falsas. ¡Wow! Sus cálculos indicaban que la veta reaparecería a 1 metro de donde Darby había dejado de perforar, a 1 metro del oro. Allí fue precisamente donde fue encontrada. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. Y yo creo que a veces eso es lo que nos falta, ¿cierto? Muchas veces nos sentimos producto terminado y realmente no abrimos la mente a lo que otra persona pueden aportarnos, ¿cierto? Hay riqueza espiritual, hay riqueza material y hay riqueza educativa. Entonces, si alguien nos puede aportar algo más, pues nosotros lo que debemos es abrir nuestra mente, ¿cierto? Al avanzar en este capítulo, surge una invitación clara, clarísima, y es que mantengamos nuestra mente abierta y el corazón despierto. No se trata de cerrar las puertas, lo que ya les había mencionado, porque sin duda, pues hay oportunidades que no se pueden dejar pasar. Pero cuando ya tenemos un buen vehículo y este empieza a dar resultados, entonces es ahí donde la pregunta cambia. Si el vehículo es sólido, ¿cierto? Si el vehículo es sólido, pues el siguiente paso es revisarnos nosotros mismos. Cuando vemos que otros están teniendo excelentes resultados, en este caso, pues en HC Wellness, hay que entender, perdón, algo esencial. Si ellos pueden, nosotros también podemos. Y HC Wellness lo tiene todo. Yo no me canso de repetirlo. HC Wellness lo tiene todo. Tiene un excelente plan de compensación, tiene los mejores productos de alto impacto, excelente calidad, y pues un sistema estructurado para que nosotros lo sigamos. Unirnos a las presentaciones, a estas salas de capacitación, ¿cierto? Para que podamos alcanzar esos resultados tan deseados. ¿Que hay retos? Obviamente, claro que hay retos, por supuesto que sí, como en toda compañía naciente. Pero nosotros, como compañía, HC Wellness como compañía, ya ha superado esa barrera de los 5 años. En ese punto donde una empresa empieza a solidificarse. Ya ese paso ya lo avanzamos. Entonces, eso nos confirma que nosotros no estamos perdiendo el tiempo, poniendo nuestra fe y poniendo nuestra confianza en este vehículo, porque ya es un vehículo sólido, ya es una empresa sólida. Entonces, la pregunta inevitable que surge es si la compañía lo tiene todo, si ya hay personas logrando excelente éxito económico, ¿por qué nosotros no? Y es ahí donde aparece la verdadera reflexión. No es que la compañía no funcione, no es que esté fallando, no, porque todas las compañías, todas las empresas tienen retos. ¿Sí? Aquí es donde nos tenemos que mirar con honestidad y nosotros preguntarnos si soy yo el que necesita ajustarse y modelarse para crecer, ¿cierto? Porque si nosotros queremos construir algo grande, tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Y por el contrario de muchísimas personas que empiezan a vaciar su basura emocional y a culpar y a sacar culpables y responsables en todo lado, que si la economía, que si la sociedad, que si el círculo, que obviamente importa todo esto, son factores que aportan, pero hay que dejar de entregar responsabilidades, de sacar nuestra basura emocional y de decir, no, es que no funciona porque el gobierno, porque las políticas, porque la educación, no.
porque cuando ya nosotros conocemos, ayer yo les hablaba un poquito de Matrix, cuando ya nosotros empecemos a abrir la mente a que hay un sistema alternativo, es como tomar la píldora roja, ya no hay vuelta atrás. A un líder que recuerdo el año anterior nos decía, cuando ya sabes de las redes de mercadeo, cuando ya sabes del network marketing, cuando ya sabes de este sistema educativo, se convierte como una especie de maldición. Siempre te va a hacer perseguir a donde sea que vayas. Si deseas hacer, buscar triunfo en industria convencional, ya sabes que hay un sistema alternativo que es muchísimo mejor. Entonces es imposible dejar de pensar en qué pudo ser si hubiésemos tomado la determinación, si hubiésemos tomado la decisión. Entonces hay que dejar de depositar nuestra basura emocional en los demás y repartir culpas y responsabilidades. Y mucho más importante es decidir no convertirnos nosotros en basurero emocional de nadie, ¿sí? Que nadie nos culpe a nosotros, que nadie deposite en nosotros la responsabilidad de si sucedió o no sucedió. Y eso nos permite guardar, cuidar nuestro tiempo, que es nuestro activo más valioso, ¿cierto? Y sobre todo, pues también la energía. Vea, la naturaleza misma nos enseña que los grandes poderes surgen de fuertes inesperadas. Si nos ponemos a analizar la naturaleza, pasa así. O sea, ella misma nos inspira, nace inspiración, sabiduría, fuerza. Y cuando somos dignos de recibirlos, estamos preparados, ¿cierto? Pues va a llegar lo que nosotros tanto estamos esperando. Y aquí es donde aparece esa certeza difícil de describir, porque a veces no sabemos ni de dónde ni cómo, pero la tenemos clara, como le sucedió a Barney, ¿cierto? Entonces, esa certeza inefable, el saber en lo más profundo que estamos a un paso del oro, como le sucedió a este caballero que dijo Darby, que dijo, no, no funciona, y bueno, pues vio una beta falsa y decidió irse. El chatarrero fue el que se convirtió en millonario, a un paso del oro. Así que si tenemos esa certeza y lo sabemos en lo más profundo que estamos a un paso, pues lo único que tenemos que hacer es decretar, visionar, vivamos como si ya fuéramos exitosos en nuestros proyectos y en nuestra vida en general, porque eso aplica para el network marketing, pero aplica para todo, para lo que sea que quieras hacer en la vida. La mayoría de las personas se sienten perdidas porque viven sin propósito, porque no tienen una ruta clara, una meta clara, porque no planean. Eso es lo que pasa. Sin saber, andan perdidos sin saber qué es lo que están haciendo aquí, en este plan. Y eso no es tan malo, porque justamente en esos momentos de infortunio, de soledad, de desilusión, de amargura, justamente en esos momentos es donde surgen las nuevas amistades, las nuevas asociaciones, donde llegan esas oportunidades que tenemos que aferrarnos con garras y con dientes, no soltarlo hasta que nos dé resultados, ¿cierto? Siempre que tengamos ese porqué claro, siempre que tengamos ese propósito así súper firme, porque siempre que tengamos un plan claro, todo sucede, todo, todo sucede. Y no es necesario contarle el plan a todo el mundo, no, eso lo podemos guardar para nosotros. Basta guardarlo para nosotros. Accionar en silencio, sostenerlo con fe y hacerlo real afirmándolo todos los días, como lo hacía Barnes, ¿cierto? Que no soltó hasta que no fue socio de Edison y se convirtió en super multimillonario. Y no soltó a un paso del oro como lo que le pasó a Darby, ¿cierto? A un paso del oro, a un paso del oro. Hay que afirmarlo todos los días y hacerlo propio, propio. Bien, vamos a continuar entonces. Nunca me detendré porque me digan no. Mucho tiempo después, Darby se resarció sobradamente de su pérdida, cuando descubrió que el deseo se puede transmutar en oro. Por eso iniciaba la frase, este texto, estos parrafitos, con no sabía que hay más oro en la mente del hombre que en la tierra, ¿cierto? Darby se resarció sobradamente de su pérdida, cuando descubrió que el deseo se puede transmutar en oro. Eso le ocurrió después de que ingresara en el negocio de la venta de seguros de vida, recordando que había perdido una inmensa fortuna por haber dejado de perforar a 1 metro del oro. Darby
Aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido con el sencillo método de decirse a sí mismo, me detuve a 1 metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan no, cuando yo trate de venderles un seguro. Darby se convirtió en uno de los pocos hombres que venden $1 millón anuales en seguro. Su tenacidad se la debía a la lección que había aprendido de su deserción en el negocio de la mina de oro. O sea, por el contrario de empezarse a latigar, a darse golpes de pecho porque falló, no, tomó eso como un aprendizaje para no repetirlo, ¿cierto? Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier hombre, es seguro que éste se encontrará con muchas frustraciones temporales y tal vez con algún fracaso. Cuando la frustración se adueña del hombre, lo más fácil y más lógico que puede hacer es abandonar. Eso es lo que la mayoría de los hombres hace. Más de 500 de los hombres más poderosos que han conocido los Estados Unidos le han dicho al autor que sus mayores éxitos surgieron de un paso más allá del punto en el que la frustración se había apoderado de ellos. O sea, llegan esos momentos en los que se toca fondo, en los que definitivamente no se sabe de dónde agarrar, para dónde coger, y pues justamente por eso es que la gente, muy poquita gente, un porcentaje muy bajito de la población, de la gente, llega a tener éxito. Porque cuando ya se toca a fondo, o se quedan llorando, o los pocos que quieren avanzan. El fracaso es un embustero con un mordaz sentido de la ironía y la malicia. Se deleita de hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Cuando sintamos más presión, cuando veamos que el asunto está como por frenarnos, como que por ahí, dele y nada, estamos a un paso del oro, a un paso del oro. No hay que desistir, hay que seguir avanzando. Una lección de perseverancia de 50 centavos. Poco después de que Darby se doctorase en la Universidad de los Porrazos, en la Universidad de los Golpes, y decidiera aprovechar su experiencia en el asunto de la mina de oro, tuvo la buena fortuna de estar presente en una ocasión que le demostró que no está muy lejos de no, muy lejos de no, no está muy lejos de no. Una tarde ayudaba a su tío a moler trigo en un viejo molino. Dirigía una granja grande donde vivían cierto número de granjeros arrendatarios de color. La puerta se abrió silenciosamente y una niña, hija de los arrendatarios, entró y se situó junto a la puerta. El tío levantó la vista, miró a la niña y gritó con aspereza. ¿Qué quieres? Mi mamá dice que le mande 50 centavos, respondió humilde la niña. Ni hablar, replicó el tío. Y ahora vete a tu casa. Sí, señor, dijo la niña, pero no se movió. El tío siguió con su trabajo, tan ocupado que no prestó atención a la niña y no se dio cuenta de que no se había marchado. Cuando volvió a levantar la mirada y la vio allí parada, gritó, he dicho que te vayas a tu casa, ahora márchate o te daré una paliza. Sí, señor, dijo la niña, pero siguió inmóvil. El tío dejó un saco de grano que estaba por echar en la tolva del molino, cogió una duela de barril y empezó a acercarse a la niña con una expresión poco tranquilizadora. Darby contuvo el aliento. Estaba seguro de hallarse a punto de precisar una paliza. Cuando su tío tenía un temperamento, sabía que su tío tenía un temperamento terrible. Cuando su tío llegó donde estaba la niña, ella dio un rápido paso al frente, le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas, mi mamá necesita esos 50 centavos. El tío se detuvo, la miró unos instantes y luego dejó lentamente la duela de barril a un lado. Se metió la mano al bolsillo, sacó $0.50 y se lo dio a la niña. Ella cogió el dinero y se encaminó despacio hacia la puerta, sin quitar los ojos del hombre al que acababa de vencer. Después de que la niña se hubo marchado, el tío se sentó en una caja y permaneció mirando por la ventana durante más de 10 minutos. Estaba reflexionando sorprendido sobre la derrota que acababa de sufrir. Darby también se hallaba pensativo. Esa era la primera vez en su vida que había visto a una criatura de color dominar a un
blanco adulto. Es una locura. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para que perdiera su ferocidad y se volviera tan dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había empleado esa niña para hacerse la dueña de la situación? Estas y otras preguntas similares destellaban en la mente de Darby, pero no halló las respuestas hasta muchos años después, cuando me relató la historia. Curiosamente, el relato de esta inusual experiencia la escuché en el viejo molino, el mismo sitio donde su tío recibió esa lección. El extraño poder de una niña. En aquel viejo molino polvoriento, el señor Darby me relató la historia del extraño trunfo y terminó preguntándome, ¿cómo entiendes esto? ¿Qué extraño poder tenía esa niña para dominar por completo a mi tío? La respuesta a esa pregunta la encontrará en los principios que se describen en este libro. La respuesta es categórica y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera comprenda y aplique la misma fuerza con la que ella se encontró de forma accidental. Manténgase alerta y observará el extraño poder que acudió en ayuda de la niña. Tendrá un atisbo de ese poder en el próximo capítulo. En alguna parte del libro encontrará una idea que abusará sus poderes receptivos y pondrá a su alcance para su propio beneficio. Ese mismo poder irresistible, la comprensión de él puede aparecer ante usted en el primer capítulo o tal vez surja en su conciencia más adelante. Puede presentarse en forma de una sola idea o quizá la encuentre en la naturaleza de un plan o en un propósito. Una vez más, puede hacerle volver sobre sus palabras experiencias de frustración o de fracaso para aportar alguna lección mediante la cual usted recupere todo lo que había perdido en su fracaso. Después de haberle explicado al señor Darby el poder que la niña de color había empleado, quizás sin saberlo, él repasó enseguida sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida y estuvo francamente de acuerdo en que su éxito en ese campo se debía en gran parte a la lección que había aprendido de la pequeña. Imagínense, una niña fue la que le dio sopa y seco. El señor Darby señaló, cada vez que un posible comprador trataba de deshacerse de mí sin hacerse el seguro, yo visualizaba a la niña parada en el viejo molino con sus ojos desafiantes y me decía a mí mismo, tengo que conseguir esa venta. La mejor parte de las ventas que he hecho han sido a gente que me había dicho no. En esta industria, cuando nos dicen no, es un no por ahora. Pasado un tiempo se puede retomar, hacer seguimiento, hablar y no soltar, como hizo la niña. No se asustó porque le iban a pegar, no. Antes dio un paso al frente y le gritó al señor Darby, ¿cierto? Necesitaba esos 50 centavos. El señor Darby también recordó su error al haberse detenido a un metro escaso del oro. La lección que le dio la niña, haberse detenido a un metro del oro, pero esa experiencia fue una bendición encubierta. Todo lo que nos pasa, absolutamente todo, son bendiciones. Por eso hay que agradecerlo. Levantarnos agradeciendo, acostarnos agradeciendo por lo que sea que suceda, porque todo nos está dando una lección, nos está enseñando algo. Me enseñó a seguir insistiendo sin que importaran las dificultades y fue una lección que necesité aprender antes de poder tener éxito en cualquier campo. Esta historia del señor Darby y de su tío, de la niña y de la mina de oro, sin duda, la leerán centenares de hombres que se ganan la vida vendiendo seguros de vida. Y el autor desea ofrecer a todos ellos la sugerencia de que Darby le debe a esas dos experiencias su capacidad para vender más de $1 millón anuales en seguros de vida. Las experiencias del señor Darby fueron bastante comunes y triviales y sin embargo contienen la respuesta de su destino en la vida. Por lo tanto, fueron tan importantes para él como su propia vida. Sacó provecho de ellas porque las analizó y supo ver lo que le enseñaban. Pero, ¿qué hay del hombre que no tiene tiempo ni la inclinación para estudiar el fracaso en busca del conocimiento que pueda
conducirlo al éxito. ¿Dónde y cómo va a aprender el arte de convertir los fallos en escalones hacia la oportunidad? Para responder esas preguntas se ha escrito este libro. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a cerrar este espacio recordando que hemos vivido, que todo lo que hemos vivido no ha sido en vano, que todo nos da un, un, un consejo de vida, ¿cierto? Cada experiencia, cada espera, cada desafío hace parte del camino que nos trae hasta aquí, que nos conduce hacia esa meta que nosotros queremos alcanzar. Entonces, reconozcamos que no caminamos solo, hacemos parte de un equipo, vean, dos o tres ya es un equipo, no pasa nada. Hay que, mejor dicho, hay que apegarnos a ese deseo que nosotros tenemos, si lo tenemos, ¿cierto? Porque la mayoría de los que andamos perdidos en algún momento en esta existencia es porque realmente no sabemos ni qué es lo que queremos. Ahí como por inercia, para donde nos lleve el viento. Entonces, aun cuando no veamos si realmente tenemos ese deseo, si realmente sabemos para dónde vamos, aun cuando no lo veamos, tengamos en cuenta que hay una fuerza superior, una inteligencia divina, Dios, sosteniéndonos, guiándonos y alineándonos con eso, con aquello que es para nuestro bien, ¿sí? Entonces, a pesar de las circunstancias, elijamos confiar en el proceso, elijamos confiar en el vehículo, ya tenemos un gran vehículo y sobre todo confiar en nosotros mismos. Ayer veíamos la presentación de la noche, más de 100 personas, más de 150 personas llegaron a conectarse y wow, es ahí donde yo digo, sí, estamos en el lugar correcto y hay que avanzar nomás, hay que avanzar nomás. Hay que confiar en nosotros mismos, confiar en el vehículo, pero depositar la confianza en nosotros mismos como la niña, como Darby después de haber fracasado con el oro, ¿cierto? Entonces, soltemos la duda, soltemos el miedo y no nos comparemos con absolutamente nadie, porque cada persona tiene un proceso diferente, una trayectoria diferente, camina diferente, piensa diferente, ¿cierto? Entonces, lo único que tenemos que hacer es soltar la duda, soltar la duda. No importan las apariencias, no importa el parloteo mental de nosotros mismos y de los que hay alrededor. Hay que soltar el miedo y no compararnos con absolutamente nadie. Asumamos con responsabilidad nuestro crecimiento, con humildad y con valentía, comprometándonos con nosotros mismos a modelarnos y a crecer y a sostener esa visión que nos permita avanzar, aun cuando el resultado todavía no sea visible. No importa, no importa. Hoy afirmamos, hoy afirmamos con certeza, con esa certeza inefable, esa certeza que inamovible, eso que no cambia. Afirmemos con esa certeza que estamos a un paso del oro. Estamos a un paso del oro, realmente lo estamos. Que lo que hemos sembrado ya está germinando. Eso es lo que tenemos nosotros que tener claro, que lo invisible, Dios, esa energía, el universo ya está trabajando para nosotros, a nuestro favor. Decretemos nuestra fe, que nuestra fe es más grande que cualquier obstáculo. Depositemos esa fe, esa confianza, sin duda, sin miedo o con miedo, porque a veces nosotros decimos, no, es que hay que dejar el miedo y no le tengo miedo a nadie, no, aún con miedo a actuar a pesar de eso, ¿sí? Confiados de que ya Dios, lo invisible, esa energía, el universo está trabajando a nuestro favor, ¿sí? Si nuestro propósito es claro, es claro. Eso es lo que tenemos más nosotros que evaluarnos, analizarnos. Tenemos un propósito claro, sabemos realmente para dónde vamos. Nuestras acciones están alineadas con lo que queremos, con lo que estamos buscando, con abundancia, con servicio, con expansión. Realmente lo que decimos está en coherencia con lo que hacemos. Bueno, con gratitud en el corazón, con confianza, avanzando nomás, muy agradecida con ustedes. Y pues sabemos que hay que tener firmeza, hay que ser conscientes, hay que estar determinados, sabiendo que lo mejor está por llegar, por manifestarse. La manifestación sucede o lo que queremos sucede cuando, cuando nosotros lo vivimos como cierto en nuestra mente.
todo lo que existe, todo lo que existe, todo, cualquier objeto, cualquier cosita, esta toallita, todo lo que existe, todo, fue primero una imagen mental, fue primero una idea. Primero se creó aquí y después se volvió real. Permítanme, los leo en el chat y vamos a coordinado este club de lectura de hoy. Súper agradecida, muy contenta con ustedes. A ver, no me permite mirar el chat. Ok, vale. Muchas gracias, nos dice Yolima, los saludos. Ok, listo. Vamos a dejar de compartir por acá. Súper agradecida. Hoy vámonos con una, a ti, Oscar, por la asistencia. Vámonos con esa fiel convicción de que vamos a avanzar y de que lo mejor está por venir. Nos vemos entonces mañana a las 9 de la mañana, Colombia. Un abrazo. Se les quiere.